quiero hablar bajo el tema obediencia en medio del sufrimiento. Voy a volverlo a repetir, obediencia en medio del sufrimiento. Quisiera señalar en los próximos 25 minutos cómo podemos obedecer a través del sufrimiento, así como Jesús también aprendió cómo el dolor, cómo el sufrimiento lo enseñaron a obedecer como hombre, no como Dios. La iglesia Esmirna era una iglesia que estaba siendo perseguida, era una iglesia que estaba siendo abusada. Los estaban agarrando y los echaban en la cárcel. A muchos los mataron por la fe en Cristo y por anunciar el maravilloso evangelio. ¿Sabe qué hacía la gente para la época? Dice que los botaban de sus empleos. También los comentaristas dicen que en los mercados no los dejaban comprar. Les negaban la participación al pueblo. Ellos llegaron a tal punto que cuando Juan, a través del libro de Apocalipsis, los describe, el Espíritu habla al ángel de la iglesia y les dice: yo conozco tu pobreza, dando a entender que habían caído en la peor situación que puede caer un ser humano. Y es que cuando la Biblia ahí habla de pobreza, no habla que le hacía falta la carne o le hacía falta el arroz. No, es que estaban en problemas de inanición. Diga conmigo, inanición. Se estaban muriendo deshidratados, se estaban muriendo de hambre. Literalmente eso es lo que quiere decir el texto. Ahora, pastor, ¿por qué ocurría todo esto? Todo esto que esta iglesia estaba viviendo era por una sola razón. Pregúnteme por cuál, pastor. Por su fe en Cristo. Pero Cristo les dice: aunque ustedes son pobres y están en tribulación, ustedes son ricos. Cristo trae una palabra que contrarresta lo que ellos están viviendo. Cristo dice: yo no voy a negar lo que ustedes están atravesando, pero en medio de lo que ustedes están atravesando, yo les voy a soltar una palabra profética que es todo lo contrario a lo que ustedes están viviendo. El problema está en que muchas veces Dios nos da una palabra en medio de la crisis y no la creemos. Porque Jesús se aparece y le dice: yo sé que ustedes son pobres, yo sé que ustedes están en tribulación, pero ustedes son ricos. Porque la verdadera riqueza no consiste en la abundancia de los bienes que tú posees, sino que la verdadera riqueza es lo espiritual de Dios que vive dentro de ti. Eso es ser rico. Por eso es que hay gente que tiene el carro que tú no tienes, que tiene la casa que tú no tienes, pero que no tiene el gozo que tú tienes. Porque el gozo que tú tienes no lo da el dinero, lo da el Señor. Y eso es lo que en síntesis el Señor quiere decirle a la iglesia de Esmirna. Alguien tiene que decir: lo creo, pastor. Porque la mayoría de las veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no sabemos manejar el sufrimiento y el dolor, ya sea personal, ya sea mental, ya sea emocional o ya sea ministerial. Cualquier tipo de sufrimiento o de dolor que usted esté atravesando y usted no sabe cómo manejar eso, usted se va a encontrar en un callejón sin salida. Y existen varios tipos de sufrimientos. Por ejemplo, usted puede sufrir por su fe en Cristo. Usted puede estar hoy aquí y usted pensó que por arrepentirse y por venir a los pies del Señor, a usted todo le tenía que salir nice, le tenía que salir cool, y resulta que parece que es todo lo contrario. Ahora que usted se arrepintió, que usted se convirtió, que usted está haciendo las cosas bien, parece que el diablo se le levantó como río. Parece que cuando más usted busca de Dios, más color de hormiga brava se ponen las cosas. Pareciera que entre más usted ora, más demonios le desatan. Parece que cuando usted más ofrenda y cuando usted más en regla se pone con los principios de Dios, a usted económica y financieramente le va mal. Si yo tuviera a alguien aquí que era pastor, yo he estado pasando por ese tipo de cosas. Y usted siente un sufrimiento, usted siente un dolor, porque usted dice: pareciera que fuese sido mejor quedarme
en el mundo y hacer las cosas que antes hacía porque daban mejor provecho que las que estoy haciendo ahora. Y ahora que me porto bien, yo espero que todo salga bien y resulta que hay una reversa, todo me sale mal. Yo no sé quién se ha sentido en esa estación. Puede ser que usted acaba de arrepentirse, de convertirse, de darse la mano con el Señor. Usted quiere hacer las cosas bien, usted quiere caminar derecho con el Señor, pero usted comienza a recibir sufrimientos de rechazo. Pastor, sufrimientos de rechazo en la universidad, sufrimientos de rechazo en la escuela porque eres cristiano, sufrimientos de rechazo en la familia porque no aceptan que tú tengas a un Dios tan grande como el que tienes. Entonces eres rechazado, ya no tienes, pierdes credibilidad con tu familia. Ya cuando hay asado no te invitan. Entonces tú sientes una sensación de rechazo, de abandono. Y tú sientes que el único refugio que tú tienes es venir a la iglesia, porque en la universidad, en la familia, en la casa, incluso hasta en el trabajo te rechazan. El jefe te dice, tienes que hacer esta mentira y tienes que decir esto para que te vaya bien. Pero tú, como tienes principios cristianos, tú ya sabes que la mentira no es de Dios, es del diablo, y tú quieres actuar bien. Y el jefe te dice, si tú no haces lo que te estoy diciendo, entonces te voy a despedir. Entonces donde quiera que tú andas, caminas, es como un rechazo, es como un sufrimiento, es como ese dolor que tú dices, yo no sé por dónde vino y tampoco sé cómo manejarlo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5. Déjeme que estoy armando una plataforma. Hebreos capítulo 5, verso 8 y verso 9 dice: y aunque era hijo, diga conmigo, hijo. Vamos, abra su boca más grande y diga, era hijo. No está hablando como Dios, está hablando como, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire lo que dice, como hijo, él tuvo que padecer para aprender obediencia. Dígale al que está a su lado, los padecimientos son tu escuela, son tu universidad. Te vas a graduar en padecimiento para que aprendas obediencia. Ay, Dios mío, a nadie le gusta eso, pero es lo que el texto dice. El texto dice que para Cristo poder aprender obediencia tuvo que pasar por padecimiento. Y mire lo que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Es decir, este texto lo que simplifica es que aquí hay un referente de alguien que ha vivido, ha pasado y pasó por lo que tú estás pasando, pero salió aprobado en obediencia. O sea que en vez de rebelarse, en vez de comenzar a murmurar y a criticar, en vez de irse de la iglesia, en vez de soltar el llamado, en vez de soltar lo que Dios le puso en sus manos, Cristo aprendió que necesitaba obediencia para ser perfeccionado. Ahora la pregunta es, en medio de ese padecimiento que tú estás viviendo, ¿has aprendido obediencia para perfección o has soltado todo? ¿O has dicho, Señor, ya no sigo más? Señor, esto es muy fuerte, ya no lo aguanto. Yo pensé que el pastor me amaba y ahora me odia. Yo pensé que el líder que me habían colocado era de bendición y ese líder es más gruñón, más regañón que ningún otro. Ni en mi casa me regañan tanto como me regañan en la iglesia. Diga conmigo, perfección. Toque a 2 o a 3 personas y dígale, tienes una cara de perfección impresionante. Dile, te están perfeccionando, papá. Ahora, yo necesito que usted mire qué lleva ser una persona obediente. ¿A qué lleva que usted sea perfeccionado? ¿Y a dónde usted puede llegar siendo perfeccionado? Y yo quiero que usted vea los padecimientos de los líderes bíblicos que nos antecedieron mucho antes. Voy a hablar de los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles que sufrieron por la fe, que sufrieron por Cristo y que sufrieron por el evangelio. 3 cosas: sufrieron por Cristo, sufrieron por la fe y sufrieron por el evangelio. Mire cómo fue la muerte de cada uno de ellos. Cuando usted
estudia la vida de Pedro, se da cuenta que Pedro fue crucificado en Roma. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Santiago fue decapitado por el rey Herodes. Felipe también fue crucificado cabeza arriba y decapitado en Turquía. Bartolomé fue decapitado en la India. Tomás, el que dudaba, fue asesinado con una lanza en la India. Mateo fue asesinado en Etiopía, Persia. Se dice que posiblemente fue apuñalado y luego de ser apuñalado fue quemado vivo. Santiago, hijo de Alfeo, fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén y muere allí, insofactamente. Tadeo muere en Irán por flechas y hachazos en la cabeza. También se dice que Simón el Celote fue martirizado y crucificado y aserrado por la mitad. Ay, papá. Judas el Iscariote se ahorcó. Matías, el 13º discípulo del Señor, fue apedrado y decapitado en Etiopía. Juan, el apóstol Juan, fue el único que se cree que murió de muerte natural. Pero antes de que Juan muriera, estaba un rey de cabecera llamado Nerón. Y dice la historia que Nerón lo llevó y lo puso delante de todo el pretorio, delante de toda la gente. Lo exhibió públicamente. Buscó una tina con agua y la puso a hervir. Dicen que literalmente tiraban animales en la tina y al los animales tener contacto con el agua, automáticamente botaban la piel, botaban el pellejo de sus cuerpos. Y dice que amarraron a Juan de sus manos y de sus pies y lo hicieron como en forma de piñata. ¿Cuántos me entienden? Y lo fueron bajando y Juan comenzó a sentir el calor del agua que hervía. Y dice que cuando delante de todo el público bajaron a Juan y los pies de Juan tuvieron contacto con el agua hirviendo, el agua que estaba hirviendo se enfrió. El agua que estaba hervida, que estaba para pelar la carne, que estaba para quitarle las plumas a las gallinas, se enfrió cuando los pies del apóstol, del ungido de Dios, tocaron las aguas. Nerón entonces dice: wow, a este tipo Dios está con él. A este hombre no lo podemos matar ni con agua caliente, no le pudimos quitar la piel. Entonces dice que lo agarraron allí y lo metieron preso durante unos días. Y Nerón, el emperador de Roma para ese tiempo, lo impactó tanto este suceso que dijo: no lo voy a matar porque me di cuenta que es un inmortal caminando sobre la tierra. Fíjese el título que Nerón le da: es un inmortal caminando sobre la tierra. Lo voy a mandar lejos, dijo Nerón, donde no se relacione con nadie, donde no pueda predicarle a nadie, donde no pueda testificarle a nadie, donde no pueda tener contacto físico con nadie. Y lo mandan a una isla llamada la isla de Pasmo. Y es en esa isla donde, estando solo, ya viejo, se dice que tenía algunos 86 a 94 años cuando esto sucede, lo mandaron a morirse. Pero allá se le aparece el Señor y le revela todo el libro de Apocalipsis. Dios le dice: al que mandaron lejos va a escribir el libro de Apocalipsis. Lo quisieron aislar, lo quisieron encerrar, pero para él tengo un libro para escribir. Este mensaje que yo estoy predicando aquí y todas las ideas que junté para poderle dar este mensaje a usted, es porque este no es el tipo de cristianismo que vivimos hoy en el siglo XXI. Vivimos un evangelio muy blando. Vivimos un evangelio de cáscaras de huevo. Hoy no se puede corregir a nadie, porque a quien se corrige automáticamente suelta la fe, suelta el evangelio y se va de la iglesia. Y esto no es lo que enseña el sagrado libro de la sabiduría, porque el rollo de la sabiduría dice que cuando a Pedro le reprendieron el diablo en la cara, Pedro agachó la cabeza y Pedro dijo: Señor, perdóname porque se me metió Satanás.
Diga yayay. ¿Por qué nosotros no somos como los cristianos de antes? Porque nos pintaron otra clase de evangelio. A ti te enseñaron que si te está sucediendo algo en tu vida personal, que si las finanzas están trancadas, que si te llegó una enfermedad a la casa, algo tienes que revisarte, es lo primero que te va a decir. Tú tienes que revisarte, o estás en pecado, estás haciendo las cosas mal, o algo estás haciendo mal, porque eso no es normal que tú te enfermes. No es normal que tú yendo a una iglesia como Ciudad Avivamiento, donde hay pantallas, buen sonido, aire acondicionado, a ti te vaya mal financieramente. No, eso es imposible. Ese es el evangelio que nos vendieron. El evangelio que nos vendieron es que a ti no te puede dar una gripe porque el diablo visitó tu casa. Escuche bien esto que le voy a decir. Para que usted pueda ser un verdadero discípulo de Cristo, usted tiene que pasar procesos. Usted tiene que pasar por el valle del quebranto, del sufrimiento y del dolor. Lo que pasa es que estas prédicas no traen aleluya, no traen amén, no traen gloria a Dios. Porque yo no estoy liberándote del ánima sola, no estoy liberándote de Changón y de Orula, te estoy liberando aquí. Porque si yo te libero aquí, tú no vas a tener el pensamiento de abrirle las puertas para que el espíritu de desánimo y de ánima sola entre a tu vida y a tu casa. Yo puedo liberarlo a usted. Esta semana fue una semana de liberación completa. Gente que yo creí que estaba libre, los vi vomitando. Yo dije, Dios mío, Jesús, ayúdanos. Gente que sirve con nosotros vomitaba babasa verde. Yo no sé de dónde sacaron esas cosas. Entonces me di cuenta que mucha gente se le ha enseñado un evangelio que no es el evangelio que la Biblia nos manda a predicar. ¿Me deja que siga o lo dejo hasta ahí? Porque usted debe saber que el dolor y el sufrimiento son parte de una vida cristiana. Ay, no entendieron eso. Que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida cristiana. Sin ellos usted no puede tener un equilibrio en la vida. Porque si a usted no le ha pasado nada, entonces usted no tiene empatía frente al que está viviendo un proceso. Pero cuando a usted le pasa de todo y no le pasa nada bueno, usted no puede testificar de este maravilloso evangelio. Por eso es que a usted regularmente le ocurren cosas buenas y a la misma vez cosas malas. Pero te han enseñado que como eres cristiano, a ti no te puede pasar nada malo. Y en este camino Dios lo que trata es de ajustar para que tú tengas un equilibrio. Muchos de ustedes quizás nunca sean un predicador itinerante. Quizás nadie los invite a predicar en una iglesia. Pero nadie puede ocultar que aunque tú no eres buen predicador, que nunca has ido a una clase de oratoria, nadie podrá robarte que tienes un testimonio que Dios te sanó de cáncer. Y no necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono. Tienes un testimonio de que Dios es tu sanador, de que pasaste por la crisis, por el dolor, por la angustia, por la enfermedad, pero hoy estás hablando de un Dios que sana. Pero queremos vivir una vida cristiana blanda. Hay gente que dice, yo veo que ya hay en Ciudad Avivamiento, yo mejor me voy a otra congregación, me voy a otra iglesia. Mentira, donde vayas el sufrimiento y el dolor te van a perseguir. Porque tienes que aprender a lidiar con este tipo de cosas. Es que yo creí que ahora que me arrepentí y me convertí, las cosas me van a salir bien. Si estuvieras en el mundo, te fuesen salido mal como te están saliendo aquí. Es un equilibrio de vida. Pastor, ¿y cuál es la diferencia entonces de estar allá y estar aquí? Que allá no hay esperanza. Aquí tenemos una esperanza de gloria. Aquí tenemos una esperanza de vida. Por eso se le presenta a Esmirna y le dice: el que estaba muerto
pero revivió. Él está diciendo: yo sé, Esmirna, por el padecimiento que tú estás pasando. Mire, los psicólogos dicen que los casos de vehemencia y de locura en la vida de una persona son por gente que toda su vida han tratado de evitar el dolor. Vamos, procese eso. Son gente que han pasado por sufrimientos, por dolores, por traiciones, por pérdidas, por derrumbes financieros, materiales, colapsos emocionales, pero han tratado de encapsularse para no ser heridos y terminan en vehemencia. Terminan locos. Ahora, sea como sea, Dios va a permitir circunstancias de dolor en tu vida. ¿Para qué? Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Pregúnteme, ¿para qué, pastor? Pero como que está interesado en saber. Para que aprendas a obedecer. El punto de inflexión de un sufrimiento y de un dolor es para que tú aprendas obediencia. Entonces, cada vez que usted evita ser lastimado, ser herido, usted no quiere obedecer. Se fueron los amenes. Es que yo no me asocio en esa iglesia, yo no me asocio en ese grupo, es que yo prefiero no compartir ahí, porque ahí hay gente muy áspera que hiere con sus palabras. Cada vez que Dios te presenta un escenario como este, es porque Dios está forjando en ti perfección de obediencia. Mire, usted puede ser mejor o peor persona dependiendo cómo usted trabaje el dolor y el sufrimiento en su vida. Voy a volverlo a decir. Usted puede ser mejor o peor persona de acuerdo a cómo usted trabaje el dolor y el sufrimiento en su vida. Puede ser peor porque si está viviendo un sufrimiento y un dolor y no ha tenido la habilidad, la destreza de poder atravesar ese dolor y creer que Dios está en medio del dolor que usted está viviendo, usted puede sacar un testimonio de ahí. Si no, usted puede sacar un rencor contra Dios. Hay gente que está en una iglesia como esta y tienen bronca con Dios. Están bien con el pastor, pero están mal con Dios. Es decir, estás bien horizontalmente, pero verticalmente tú tienes un problema con Dios. Porque Dios, de muchos caprichos que tú tenías, te cumplió 5, pero te faltó 1 a Dios. Y Dios dice: ese te lo voy a entregar en dolor y en sufrimiento. Entonces, cuando llega el dolor y llega el sufrimiento, tú no lo ves como una respuesta a tu oración, sino que tú lo ves como un Dios malo. Hay cosas que se te van a liberar en una oración. Hay cosas que Dios te las va a liberar pasando aquí al altar. Hay sanidades que tú pasas al altar, el hombre de Dios te impone las manos y sales sano. Pero hay otras donde te imponemos las manos todos, ayunamos por ti todos y no te sana. Es un trato de Dios contigo y resulta que Dios no te sana en un culto, Dios te sana en tu casa. Pero tiene Dios un tiempo en que tú puedas obedecerle a Él. Son los tratos de Dios. Es la multiforme sabiduría, la multiforme gracia de Dios, del cómo Él opera. Dijo Jeremías: le enseñará el barro al alfarero cómo debe trabajarlo. ¿Le enseñará usted a Dios cómo ser Dios cuando Dios lo creó a usted? Los perdí a todos. Entonces, cada vez que yo aprendo a lidiar con el sufrimiento y a lidiar con el dolor, yo me convierto en una mejor persona, porque puedo ser un agente de cambio para otros. Puedo ser un agente de liberación para otros. Pero cuando yo he vivido procesos de trauma, de dolor, de sufrimiento, y no he sabido cómo lidiar con ello, yo soy un agente contaminante donde quiera que voy. Pastor, ¿y cómo hago yo para poder descubrir al hermano que está en el sufrimiento, en el dolor durante años y no ha salido de él? Le gusta hablar mal de la autoridad. Yo voy a seguir.
Yo conozco gente, mire, que han pasado por tanto que aún no salen del quebrantamiento, pero su única razón de proceso es porque nunca se rinden a Dios. Son gente que entran en una y salen en otra, entran en esa otra y salen en otra, y están en un constante quebrantamiento. Y son la gente que dice: ¿hasta cuándo va a durar este proceso? Yo te respondo: hasta que te rindas, hasta que levantes la mano y digas: Señor, no puedo más, de verdad ganaste tú, me humillo, necesito aprender obediencia. Cuando Dios mira una actitud así, Dios dice: te libero, y comienzas entonces en medio del desierto a caminar sobre pastos verdes. Ahora, si Jesús, siendo perfecto, tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? Usted no está exento a esto. Ahora, ¿qué es lo primero que uno pide? Le pregunto yo a usted, cuando ve a alguien pasando por un dolor y un sufrimiento. ¿Qué es lo primero que uno pide? Señor, ten Señor, ayúdalo. Ten misericordia de la hermana. Son oraciones incorrectas. Porque cada vez que tú pides misericordia por el hermano que está atravesando por un dolor, tú le estás diciendo a Dios: déjalo así de rebelde, que no te obedezca. Porque en medio del dolor y en medio del sufrimiento es donde Dios trabaja el corazón del hombre. Por eso es que usted ve gente altiva, prepotente y arrogante, teniéndolo todo. En el momento que llega el quebrantamiento y Dios les quita todo, usted los ve humilde como nadie. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Pedimos misericordia. Entonces no pida eso, porque Dios está limpiando el corazón de esa persona para que obedezca. Pastor, entonces ¿cómo oro? Pastor, dígame cómo le ayudo. Usted puede orar para que Dios le dé a esa persona la fe de poder pasar al otro lado. ¿Ve? Usted dice: Señor, dale la fe al hermano que está en el sufrimiento para que pase al otro lado. Dale la fe de aguante. Dale la fe, Señor, de cambio, que en medio del sufrimiento te vea, te conozca, que tú le puedas ayudar. Esa es la intención por la cual Dios trae sufrimiento y dolor, para que usted aprenda a obedecer. ¿Alguien dice amén? Fíjese algo para corroborar esto. Jesús pasa por Getsemaní. Pastor, ¿qué significa Getsemaní? El monte del sufrimiento y del dolor. Y Jesús mismo esperaba que, como fue con Pedro, Juan y Jacobo, ellos sintieran el sufrimiento y el dolor que él estaba sintiendo, pero se durmieron, dando a entender que Dios le estaba diciendo a Jesús: este sufrimiento y este dolor estoy tratando contigo, porque ellos no van a ir a la cruz. Ellos no necesitan un nivel de obediencia como el tuyo. Por eso, mientras ellos duermen, el dolor y el sufrimiento trabaja en tu corazón para que obedezcas, para que vayas a la cruz y mueras por todo lo que estamos hoy acá. Sin un dolor y sin un sufrimiento, hoy usted y yo no estaríamos acá. Póngame las manos así, recíbame esto, por favor. Las manos así. Todo acto de obediencia desata un ciclo de bendición. Abrázalo ahora, diga: eso es para mí. Todo acto de obediencia desata un ciclo de bendición en tu vida. Yo sé donde tú estás bendecido, porque ahí tú obedeces. Voy de nuevo. Yo sé dónde tú estás bendecido, porque ahí en esa área tú obedeces. Porque donde tú obedeces se abren ciclos de bendición. Pero donde tú estás desobedeciendo se abren ciclos de maldición. Por eso hay gente que piden que los profetas oren por sus finanzas,
pero no diezman, pero no ofrendan, pero no pactan, pero no dan primicia, pero nunca se acercan al altar con una ofrenda. Gastan $200 en unos Mario Hernández, pero les cuesta dar $10 de ofrenda. Adore a Dios, alabe a Dios y disimule. Se fueron todos. Ese pastor ahora se metió raro ya el pastor. Entonces todo acto de obediencia va a desatar un ciclo de bendición. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Obedece. Usted dice, pastor, wow, impresionante la unción con la que vino el pastor Diego Berto, la administración, todo eso. El mismo Dios de él es el mismo Dios tuyo. El mismo Dios que lo escucha a él es el mismo Dios que te escucha a ti. El mismo Dios que lo convirtió a él en un buen predicador es el mismo que está interesado en que tú también seas un buen predicador. Tiene que ver con niveles de obediencia. ¿Sabe qué significa obediencia? Obediencia significa morir a mis deseos, a mi yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me cuadra, a lo que a mí me parece, a lo que a mí me gusta, por hacer feliz a otra persona. Eso es obediencia. Mire lo que dice Isaías 53, verso 3 al verso 5. Isaías 53, verso 3 al verso 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó una hamaca con un té en su mano. ¿Cómo dice ahí en la Biblia suya? Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo valoramos, no lo honramos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. Le voy a hacer una pregunta conforme al texto. ¿Cuántos de ustedes han sentido el dolor del rechazo al ser rechazado por alguien? Voy de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han sentido el dolor del rechazo, de ser rechazado por alguien? Alguien que usted ama lo rechaza. ¿Cuántos han sentido ese dolor? Cuando usted le presenta el evangelio a alguien, a su familia, y se lo rechazan. Ah, ya vienes tú, evangeliquito, hermano Cocó. ¿Te da dolor eso? Que te rechacen, ¿verdad? Porque tú comienzas a mirar y tú dices: ¿qué más me falta cambiar si he cambiado tanto? ¿Por qué no aceptan el mensaje de Dios? ¿Por qué Dios está trabajando con tu obediencia? Y a veces decimos: ese es el diablo que los carga metido. Y Dios dice: soy yo que los estoy usando para trabajar con tu corazón, para que aprendas perfección de obediencia. Esto va a liberar a alguien aquí en esta noche. Alguien que está esperando la aprobación de su esposo. Mujer que está aquí, que estás esperando que tu esposo te reconozca como la mujer de Dios, y cada vez que tienen una riña, una pelea, el tipo se le vuelan los pájaros negros, salen por su boca y te dicen: tú no eres cristiana nada, evangélica de embuste. Te vas a dar golpes de pecho allá en la iglesia y nunca cambias. Te sientes rechazada, desvalorada. Te sientes que no eres estimada. Y Dios dice: estoy usando a tu esposo para trabajar tu obediencia. Esto es otra clase de prédica, de evangelio. Esto es muy distinto a lo que nos enseñaron. Porque no vemos obediencia en un acto de rechazo como ese. Sigo, lo dejo hasta ahí. Diga conmigo: necesito aprender obediencia. Pastor, el rechazo, ¿qué es el rechazo, pastor? Es un dolor
Jesús tenía maestría en rechazo. O sea, tú no le puedes venir a llorar a Jesús porque tienes un rechazo, porque Jesús tiene maestría en rechazo. Jesús te va a decir: al que amé, al que lo dejé que tocara mis cuentas bancarias, fue quien me traicionó, me destruyó, me rechazó, me causó un dolor en mi corazón. Y tú llorando que porque el líder no te llama, que tú llorando porque invitaste al pastor a comer a tu casa y el pastor no pudo ir, que ya no quieres ir más a la iglesia por eso. Dios mío, dile al que está a tu lado: hazme el favor, papá, compórtate. Escuche esto, ya estoy terminando ya, porque ya ustedes me están viendo medio raro ya. Cuando usted no pasa por dolores y sufrimientos, sus juicios son errados, porque vives por emociones y no vives por principio. Porque crees que tú eres el que tienes la razón en todo. Haces juicio y condenas, y tú mismo te levantas un juzgado. Tú mismo eres el juez, tú mismo eres el abogado, tú mismo eres el alguacil, tú mismo eres el que echa a la gente a la cárcel, porque tú eres el que tienes la razón. Eso ocurre cuando una persona que pasa por dolores y sufrimiento vive por emociones y no por principio. Tienes que entender que el dolor y el sufrimiento es parte de una vida cristiana, es un principio en el evangelio. Si esta fuera una prédica, 3 principios para prosperar económicamente, tú estarías gritando, dando vuelta y diciendo: aleluya, gloria a Dios santo, se siente Dios aquí. Pero como te estoy hablando del principio del dolor y del sufrimiento, a ti no te provoca decir amén. Bueno, pastor, es que a nadie quiere ser sufrido y nadie quiere pasar por dolor. Entonces no estás dispuesto a obedecer. Yo recuerdo haber pasado una crisis en el año 2015, de esas crisis que me dejaban llorando de un día a otro. Yo recuerdo me encerraba en mi habitación, no salía, y se me pegaba un día con el otro y un día con el otro llorando. No comía, no bebía, no quería atender a nadie. Agarré el chip, era un predicador, tenía una agenda llena, estaba viajando a muchos lugares de Venezuela predicando y estaba haciendo cualquier cosa para Dios. Pasé una crisis tremenda, le saqué el chip al teléfono, lo puse en una repisa, apagué el teléfono. Fue un sufrimiento que viví, fue un dolor que viví. Hoy en día ese dolor puede consolar a los heridos que vienen aquí. Usted me pregunta al principio, le decía el Señor: ¿por qué? Dime, porque te estoy obedeciendo, estoy trabajando en esto, estoy trabajando en esto. Dios quería un nivel mayor de obediencia. Y cada vez que Dios pide en ti un nivel mayor de obediencia para un nivel mayor de bendición, Dios te va a pasar por un dolor primero. Porque hay gente que quiere gloria sin dolor. Y gloria sin dolor, ¿de dónde sacaste eso? Dime cuánta empatía tú tienes por la gente y yo te diré cuán rechazado tú has sido por la gente. Pero es porque transformaste el rechazo en una empatía que bendice a otros. Entonces el dolor lo transformaste, te convertiste en un agente transformador para bendecir a otro. Y Dios dice: gente como tú es la que yo ando buscando en el reino. Pero hay otros que los rechazan y tienen 5, 10, 15, 20 años. Papá te hizo algo, mamá te hizo algo, tu primo te hizo algo, te estafaron, tuviste un problema en la iglesia con algún líder, con algún pastor, y a donde quiera que vas llevas ese dolor, llevas ese sufrimiento y estás sangrando sobre gente que no te hirieron. Hay gente que no tiene la culpa de lo que tú estás viviendo, porque ellos nunca te hicieron nada a ti. Adore a Dios. Diga aleluya. Dígale al que está a su lado: alaba a Dios y disimula, hermano. Ya el pastor está que termina.
La pregunta que surge en mi mente mientras trazaba estas líneas ahora en la tarde, algo llamó mi atención, y es: ¿por qué el Padre dejó a su Hijo pasar por sufrimiento y dolor si Él era santo, si Él era eterno, si Él era puro, si Él no tenía pecado? ¿Por qué el Padre permite que pase por esto? Pregúnteme por qué, pastor. Para que yo aprenda obediencia. ¿Lo digo o no lo digo? El dolor, para los que apuntan, el dolor es la plataforma que usualmente Dios usa para que desarrolles carácter en Él. Nunca vas a tener carácter a menos que no pases por un momento de sufrimiento y de dolor. Cuando usted no quiere ni sufrimiento ni dolor, usted no quiere carácter. Por eso es que hay gente en la iglesia a las que hay que hablarle con mucho cuidado, porque este mensaje que está transmitiendo bendición a ti, quizás al que está a tu lado le está causando remoción en su alma porque no lo acepta. El mismo mensaje que se predica aquí, que bendice a cientos y a miles, es el mismo mensaje con el que mucha gente se va de este ministerio. Porque hay gente que no ha aprendido a lidiar con el rechazo. ¿Por qué tenemos a tanta gente pagando por ir a un psicólogo para lidiar con sus traumas, con sus dolores y con sus sufrimientos? Pero no entiende, el psicólogo no te lo va a decir, el diablo no te lo va a decir, Dios te lo va a anunciar. El sufrimiento y el dolor es para que aprendas a obedecer a Dios como nunca antes le has obedecido. Fíjese que Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que me entregues a Isaac. Abraham tragó grueso. Abraham dijo: ¿a quién? A Ismael. No, a Ismael no, a Isaac, a tu único hijo. Diga conmigo: llegó el momento del dolor y llegó el momento del sufrimiento. Pero Dios sabía que podía pedirle a Abraham lo que más él amaba, porque ya Abraham había sido tratado en dolor y en sufrimiento y tenía el carácter para obedecer a Dios. Por eso es que cada vez que Dios te pide algo y tú dudas para entregarlo, Dios tiene que hacerte pasar por dolor para que cuando Dios te lo vuelva a pedir, tú se lo puedas soltar. Muchos de ustedes estarían en otro nivel financiero hoy. Es para que tuvieran empresa, fueran millonarios. Pero cuando viniste al altar y hubo un reto y Dios te pidió una ofrenda, tú teniéndola, te quedaste con la ofrenda. Tú dijiste: eso no es Dios. Y Dios dice: voy a trabajar con una crisis financiera en tu vida que te cause sufrimiento y que te cause dolor, para que cuando yo te vuelva a pedir ofrenda, tú digas: papá, aquí está, dime qué más quieres. Pero en medio de esa crisis financiera que estás viviendo, tú no has entendido que Dios está pidiendo obediencia de ti. Porque no es así como nos enseñaron. Y hay cosas que Dios no te va a enviar un querubín para que te las diga. Hay cosas que Dios las va a tratar face to face contigo, y Dios espera que tú obedezcas. Si no, pregúntale a Jonás por qué duró 3 días en el vientre de un pez. Sufrimiento, dolor. Dijo: siento que estoy en el Hades, dijo Jonás. Pero cuando dijo: Señor, entendí la lección. El pez lo vomita, y cuando el pez lo vomita está frente a la isla. ¿Me deja que continúe? Entonces, cuando usted no quiere sufrimiento ni dolor, usted no quiere carácter en su vida. Y el carácter es como el acero, como ese metal, el acero, que para ser doblado, forjado, requiere de fuego. Y Dios nos va a tener que meter fuego para poder hacer de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos. Usted nunca va a obedecer a Dios si usted es el tipo de cristiano
que a usted cuando Dios le habla, a usted Dios tiene que reconfirmarle 3 profetas, 4 ángeles, 5 sueños, 17 querubines y 2 de los seres vivientes. Diga ya. Mire, cada crecimiento es doloroso. Y la forma de saber que hay crecimiento es sentir el dolor. El dolor Dios no lo envía, Dios lo permite. Voy a decirlo de nuevo. El dolor Dios no lo envía, Dios lo permite. Pero es para que en medio del dolor tú sepas que estás creciendo. Por eso, si estás pasando hoy por tribulación y dolor, quiero anunciarte de parte de Dios que no lo sabías, pero tú estás creciendo. Pastor, pero sin finanzas, estás creciendo. Pastor, pero así sin predicar, sin ejercer el liderazgo, estás creciendo. Porque es en medio del dolor donde Dios busca sacar de ti la versión que tú mismo de ti no conoces. Yo sé que hay gente que te ve común y corriente, pero la gente no sabe que tú estás en el quirófano de Dios, que tú estás siendo tratado quirúrgicamente por Dios, que hay cosas que delicadamente Dios está cortando de ti porque van a estorbar para el futuro. Dígale por favor al que está a su lado: cuando ores, aprende a liberar tu mañana. Esto es un código que le estoy soltando. Dígale: cuando ores, aprende a liberar tu mañana. Porque hoy puede que estés bien, pero mañana estás mal. Pero si tú oras hoy para liberar tu mañana, aunque tu mañana sea malo, ya te preparaste. No me está entendiendo eso. Usted no me entendió eso. Pastor, el dolor. Si usted está sintiendo dolor de crecimiento espiritual, usted está creciendo. Si usted dice: estoy en la iglesia y me siento amenazado, siento un dolor, siento que me hirieron, siento que pasó algo, ahí estás creciendo, porque el propósito del dolor es hacerte saber que estás creciendo. Pero como la gente no tiene esta revelación, usualmente busca la tangente y el común denominador es salir corriendo. Pastor, dolor. ¿Qué hace el dolor en mí, pastor? Te sensibiliza, te vuelve humano. Y era lo que el Padre perseguía de Cristo. Le dijo: yo sé, hijo, que tú te crees el Mesías, el Cristo, el enviado, pero necesito pasarte por dolor y sufrimiento para que aprendas a ser humano. Por eso es que al del estanque de Betesda, al del estanque de Siloé, lo visita un humano común y corriente que sintió el dolor que el otro sentía, pero que él sabía que lo podía liberar de ese dolor. Cuando tú no has pasado por dolor, tú eres insensible. A ti se te está muriendo alguien al lado y es como si nada. A ti no te importa que se mueran, con tal que no me muera yo. Pero cuando tú pasas por el valle del sufrimiento, del quebranto y del dolor, tú ves a alguien muriéndose y tú dices: bueno, nos vamos a morir los dos, pero te echo mano, te ayudo, porque no te puedo dejar solo en esto. Pastor, ¿qué hace el dolor? Te sensibiliza, te vuelve más compasivo con los demás. De hecho, déjeme que le suelte un código. Nos han enseñado que para que un milagro, Dios pueda hacer un milagro, requiere de tu fe. Yo me conseguí en la Biblia que Jesús hizo un milagro sin preguntarle a esa mujer si tenía fe o no tenía fe. A Jesús no le importó si tenía o no tenía fe. Jesús tenía compasión. Y cuando Él viene una mujer que se le ha muerto su esposo. La conocían en el pueblo como la viuda de Naín.
Ella estaba terminando un luto y se abre otro luto en su casa. Se muere su hijo. Cuando Jesús ve, Jesús pregunta y le dice: a esa mujer la llaman la mujer de la viuda de Naín. Pero ahora no es viuda solamente, ahora se le murió el hijo. Imagínate, Jesús, la catástrofe. Y Jesús dijo: paren el féretro. Él no le preguntó a la mujer si tenía fe para que su hijo volviera a la vida. Jesús le dijo: abran el féretro en el nombre de Jesús. El que está muerto vuelve a la vida. Pastor, ¿pero por qué hizo eso? Porque el dolor, el sufrimiento y el quebranto hacen que tú seas compasivo con los demás. Hace que tú sientas lo que otros sienten. Jesús dijo: ni familia mía es, pero es que yo he pasado por dolores como eso y siento que soy como vecino de esa señora. Diga yayay. Algunos están analizando, los exégetas le están dando vuelta a la Biblia. Dios mío, ¿dónde estará eso? Dicen algunos. Pastor, ¿qué hace el dolor? Rompe la resistencia que has tenido a la presencia de Dios por años. Cuando el dolor viene, no hay nadie que pueda resistirse a la presencia de Dios. Pareciera que buscas a Dios como el apaga-incendio. Pastor, ¿qué más hace el dolor? Te humilla y te quebranta. Te convierte en una persona que se te hace muy fácil obedecer a Dios. ¿Le doy otro poquito más? Es decir, hay gente que hasta que Dios no las quebranta con dolor, no se humillan, siguen con orgullo y se resisten a la voluntad de Dios. Por eso, si Dios se diera una vuelta hoy por Ciudad Avivamiento, para algunos sería de gran bendición, porque han obedecido a Dios durante todo este tiempo. Pero para otros sería de dolor y de sufrimiento, porque han resistido a Dios y no han hecho la voluntad de Dios. Pastor, porque hacer la voluntad de Dios duele. Hacer la voluntad de Dios quebranta. Hacer la voluntad de Dios se sufre. Porque hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere y no lo que yo quiero hacer. Mire lo que dijo David, un hombre experimentado en dolores, Salmo 119. David, un tipo que escribe el Salmo 23 y dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, experimentando quebranto. David escribe el Salmo 119, 71. Ya estoy terminando. Y mire lo que él dice. Salmo 119, 71. A la cuenta de 3 leemos todos. 1, 2 y 3. Bueno me es haber sido. Otra versión dice quebrantado, para que aprenda. Otra versión dice a obedecer tu palabra. Diga yayay. Cuando usted pasa por tanto dolor, su corazón se pone blando, se pone sensible. Entonces, no maldiga a Dios por la crisis que usted está viviendo hoy. Bendiga a Dios por el quebranto y el dolor por el cual usted ha estado atravesando, porque eso lo ha llevado a hacer la voluntad de Dios. Si Jesús no es quebrantado, no puede ir a la cruz. Y si Jesús no va a la cruz, no hace la voluntad del Padre. Hay voluntades que Dios las forza. Dios te ama tanto que Dios no quiere que tú pases por esta tierra desapercibido. Dios no quiere que tú seas un pájaro que por donde pasa no deja rastro. Dios no quiere que tú seas un pez en el agua que pasaste y ya no dejaste rastro. Dios quiere que su voluntad se cumpla tanto en ti, que aún tú después de muerto, cuando se nombre, valga la redundancia, tu nombre, la gente diga: wow, de esa persona hay que hablar con honor y hay que hablar con respeto, porque es un hombre que nació
vivió y fue un propulsor de la obra de Dios y hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Pero eso lo causa el dolor y el quebranto, el dolor y el sufrimiento. Dios permite el sufrimiento y el dolor para conocer en ti el umbral. Pastor, ¿qué es umbral? La puerta del dolor. Voy de nuevo a repetirlo. Dios permite el sufrimiento y el dolor para conocer el umbral del dolor en tu vida. Es decir, Él quiere conocer la medida de dolor que cada uno de los que estamos aquí podemos manejar y soportar. Ejemplo, escala de 1 a 10. ¿Cuánto cree usted que puede soportar? 5, 6, 10. Oye, tú estás bien guapo, alzado. 10. Leomar, 7, 10. Oye, bueno, Leomar, estás grande también. Tú, Moreno, 8, dice el Moreno. Pastor, hay unos que dicen, hay 1. Yo digo 1. Ahí me sacan una puya, hermano, y yo veo al diablo, veo al infierno, veo los demonios, veo una cosa. Yo amo las pastillas, hermano. César sabe. Todo esto es ¿por qué, pastor? Porque Dios no nos permite ser tentados más allá de lo que podemos resistir o soportar. Es decir, cuando Dios trae un dolor, Dios mira la escala del umbral que hay en ti, y de acuerdo a la escala del umbral es que Dios te manda el dolor. Entonces hay cosas que Dios te las ha enviado y Dios ha visto tu umbral y tú dices, Señor, no puedo aguantar esto, y Dios te dice, ya vi el umbral del dolor en ti. Ay, Dios mío, Dios dice, ya te chequeé en la eternidad y tú puedes aguantar con esto y un poquito más. Ya te miré y vi que sí podías, y vi que sí ibas a atravesar por esa prueba, pero de esa prueba ibas a tener un testimonio. Por eso el mismo Abraham, que sube al monte agarrado de la mano de su hijo, sube con sufrimiento y sube con dolor. En el cielo le midieron la escala del umbral, pero ese no es el mismo Abraham que baja del monte, porque el Abraham que subió al monte subió con dolor. El Abraham que baja del monte baja con un testimonio. Yo profetizo en el nombre de Jesús que detrás de todo ese dolor que tú has estado viviendo, padeciendo y atravesando, vas a tener el testimonio más grande de gloria que nunca antes tú has tenido. Alguien mueva las manos y diga, están hablando conmigo. Dios te va a usar. Dios te va a dar testimonio. Por eso a muchos de ustedes Dios les permitió caer en lo peor. Te caíste, te levantaste. No sabes por qué. Porque de la única manera que Dios te dé la unción del descarriado es que te haya hecho pasar por una noche oscura. Pastor, pero yo quiero orar por los enfermos. Por eso te enfermaste. Para Dios entregarte la unción que sane a los enfermos. Por eso caíste vomitando la semana pasada, para Dios liberarte, para Dios a través de ti poder liberar a otros. Tu testimonio va a bendecir a cientos de personas. Pero no todo el mundo. Póngase de pie, porque si me dejo otro poquito más predico. Tengo ganas de predicar, hermano. Por eso no todo el mundo aguanta el dolor. No todo el mundo aguanta el sufrimiento. No todo el mundo aguanta el quebranto. Hay gente que salen corriendo. Hay gente que no provoca que Dios les bendiga, porque en medio del dolor se van. En medio del dolor sueltan. En medio del dolor dejan el reino. En medio del dolor abandonan el rey. En medio del dolor que están viviendo, en medio del quebranto que están atravesando, ya no quieren servir. Y tres cosas que prueban
tu vida para ver si tú estás maduro para salir del dolor que estás viviendo. Número uno, la gente. Es la primera prueba que vas a tener para salir del dolor, porque ya te dije todo lo que ocasiona el dolor, todo lo que produce el dolor, cuáles son los beneficios del dolor, pero también te voy a enseñar qué cosas debes hacer para salir del dolor también. Número uno, diga conmigo, gente. Dios tiene lijas ásperas y pone lijas a tu alrededor para que te causen dolor. Pero en medio del dolor tú tienes que mostrar madurez. Cuando Dios ve que te están pasando la lija, pero tú muestras madurez, Dios dice: estás preparado para la próxima temporada. Número dos, diga conmigo, el servicio. El hombre que no sirve no ha sido procesado para la madurez, que es la que te saca del dolor. Porque el servicio causa que te humilles para que otros sean exaltados. Esto es demasiado poderoso. Porque si tú sirves con un corazón sano, pasas a ser maduro y Dios te entrega una nueva temporada. Porque hay que ser lo suficientemente maduro para servirle a un hombre de carne y de hueso cuando tú sabes que tiene menos recursos que tú y que tú estás económicamente por encima de él. Cuando tú le sirves a alguien que está por debajo de ti, eso habla del nivel de madurez que el dolor procesó en tu vida. Cuando le sirves al hermano que no tiene vehículo y lo recibes al igual como recibes al pastor, Dios dice: te voy a promocionar en la próxima temporada. Pero cuando Dios mira que al hermanito lo miras de los hombros para abajo, cuando Dios mira que al hermanito no lo tratas como tratas al pastor, cuando Dios mira que tú al hermanito no lo atiendes y no le das una buena respuesta, dices permiso cuando llega el pastor, pero cuando llega el hermanito no dices nada. Cuando Dios mira esas cosas, Dios dice: tú todavía necesitas quebranto, sufrimiento y dolor. Le doy la número 3. Número 1, gente. Número 2, servicio. Y número 3, sufrimiento. El hombre sufrido aprende a valorar lo poco o lo mucho que tiene. El hombre y la mujer sufrido aprenden a valorar, porque en el sufrimiento aprendieron a valorar todo lo que Dios le había dado como herencia. Cuando Dios mira que una persona pasa la prueba de estas 3 cosas, aprende a lidiar con gente áspera, sirve a gente que está por debajo de ellos, y en medio del sufrimiento que vive comienza a valorar. Escúcheme, usted nunca puede alcanzar el éxito y la bendición si no ha tenido o no ha pasado por estas 3 cosas. Usted se imagina que usted llega a ser millonario antes que cierre el año. Si usted no ha servido, si usted no ha sido procesado con gente, si usted no ha pasado por sufrimiento, cuando lleguen los millones, antes de que el año finalice, los vas a botar todo. Pero cuando tú eres sufrido, Dios dice: no tengo problema de llenarte la billetera, de llenarte la cuenta de dólares, de darte la empresa que me estás pidiendo, porque yo sé que el que toque la puerta en tu negocio va a hallar. Yo sé que el que te pida una llamada para consejería y para mentoría, tú no se la vas a negar, porque pasaste por el sufrimiento. Pero cuando Dios te mira que alguien pasa y tú dices: no tengo problema en servirle, Dios dice: por eso es que te bendije, por eso es que estás donde estás. Por eso a muchos de ustedes Dios los quiere elevar, Dios les quiere dar ascenso, pero necesitas servir a otros. Fíjate esto. Cuando yo veo a alguien que no tiene al Señor en su corazón, eso me da sufrimiento, porque yo digo: el chiste del evangelio es que la gente se salve. El chiste de la gente es que la gente venga a los pies del Señor.
Entonces, cuando tú aprendes a sufrir de la manera correcta, tú aprendes a amar lo que Dios ama. Aprendes a valorar lo que Dios valora. Aprendes a ver la vida desde otra óptica, desde otra perspectiva. Mire, yo finalizo diciendo que esto fue lo que capturó mi atención para sacar el mensaje. El Señor le habla a Esmirna específicamente. Y cuando busqué el significado de la palabra Esmirna, yo he predicado de esto varias veces, pero me llamó la atención este significado. Y Esmirna significa la que sobrevive al ataque del sufrimiento y del dolor. O sea, la iglesia que le están hablando es una iglesia que, por eso él se le muestra y le dice: el que estuvo muerto y ahora vive. Porque sé, Esmirna, que has estado sobreviviendo en medio del sufrimiento y del dolor. Después de todo, en esta iglesia había algo poderoso. Y es que aunque muchos por la pobreza y los problemas de inanición se fueron, otros murieron, otros desertaron y abandonaron, un pequeño remanente se quedó. Tú eres parte de ese remanente. Tú sabes cuánta gente ha sufrido y se ha ido, y tú te quedaste. Pastor, dígame qué significa remanente. Remanente es todo aquello que permanece. Remanente es todo aquello que permanece después de una crisis. Remanente es todo aquello que soporta dolor y sufrimiento, angustia, persecución. Esto es remanente. Remanente es un ancla en medio de tiempos difíciles. Usted no es para que estuviera hoy aquí en la iglesia después de todo lo que usted ha vivido. Es más, no sé por qué muchos de ustedes vinieron hoy al servicio después de todo lo que has estado atravesando. Muchos de ustedes desvalidos, sin fuerzas, por el sufrimiento y el dolor de lo que han estado viviendo, de la enfermedad que azotó tu casa, de la crisis que abrazó tu vida, tu negocio, tu familia. ¿Cómo estás de pie hoy? ¿O por qué estás de pie hoy? Dile al que está a tu lado: porque eres remanente. Dile: eres remanente. Eres de los que persevera en medio de la crisis. Díselo: eres de las anclas de Dios para este tiempo. Eres de los que permanece cuando otros se van. Dile al que está a tu lado: te quedaste cuando otros se fueron. Dile: tú eres remanente de Dios. Dile: ahora te toca obedecer, te toca caminar en perfección, porque lo grande de Dios viene para tu vida.